ciudad y sus demonios, un espacio de charla, de deliberación pública, pero a través de las calles de la tecnología. Un encuentro que surge en este momento en el que encontrarnos físicamente en el espacio público está prohibido para la salud. Y sin embargo, la prescripción médica urbana indica la urgencia de abrazarnos a través de la palabra ahora. Acá nos encontramos para escuchar, debatir, justo cuando más lo necesitamos. La movilidad activa, el género, el transporte, la vivienda, el desarrollo urbano, los debe. Y a ver de la pandemia, todas y todos los temas urbanos en este espacio que promete tratar de entender y compartir. Bienvenidas, demonios y demonias. Comenzamos. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, monucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin, ya basta, que devolviera a nuestras muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia y una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, Galio y Nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, eso es todo por ahora. Salud y un abrazo con este frío. Ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia. ¿De qué nos van a perdonar? 18 de enero de 1994. Queridas amigas, queridos amigos, muy buena tarde, 12 de agosto del 2020. Es un gusto y un privilegio tenerlas a todas y a todos aquí, darles la bienvenida a las demonias, a los demonios que me acompañan en la mesa y que me hacen el favor de haberme invitado para coordinar este espacio. Beatriz Cárdenas, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, aquí con la pierna subida un poco ya. Me parece bien, aunque me parece que andas enseñona, hija, andas enseñona. Yo te invité a esta mesa para que trabajaras para mí, no para que andes de enseñona, pero está bien, bienvenida, gracias. Perdón. Karina Licea, ¿cómo estás?
Acá muy bien. A mí me faltaron las costillitas, no las pude conseguir. Pero Es que eres chilanga, en el norte somos un poquito más de costilla, mamacita. Alberto Marín. Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos, encantado de volver a verles, con costillas o sin costillas, fantástico. Es un gusto y un privilegio estar con las 38 personas que se nos han sumado hasta ahora. Y bueno, comentar en este espacio de agenda pública que tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche en la Ciudad y sus Demonios, justo este hecho. El senador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, una influencer muy importante con más de 1 millón de seguidores en redes sociales, protagonizaron uno de estos capítulos que seguramente solemos ver, no sé si siempre en público, solemos acostumbrarnos a ellos, estamos relativamente después de mucho tiempo normalizando esta clase de violencia y yo pensaría, este señor quiere ser además gobernador de Nuevo León, Samuel García, ofreció una disculpa después de que un directivo del partido político Movimiento Ciudadano lo habría de alguna manera amonestado de forma pública y luego unas horas después Luis Donaldo Colosio, hijo del difunto ex candidato a la presidencia del PRI, asesinado, le llamara la atención también y entonces el señor ofreció una disculpa. Me parece interesante en la agenda pública de un espacio como este comentar la importancia que tiene que a nivel público, no solo en las, ¿qué les parece si en las sobremesas familiares, en la calle, en el transporte, en el espacio público en general nos hemos acostumbrado a la violencia en contra de las mujeres y lo vemos ahora también en quien pretende dirigir el rumbo del país y entre quien lo dirige. No tiene mucho que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que eliminar un tuit de su cuenta personal justamente porque iba apoyando un movimiento público de mujeres que estaban un poco hartas de la violencia en este país. La señora tuvo que bajar el tuit en el que decía que apoyaría el movimiento y que asistiría a la marcha. No es un tema menor porque el espacio público, que ahora también son las redes sociales, son espacios en los que los hombres seguimos violentando de manera absolutamente imbécil a las mujeres. Beatriz, ¿qué quisieras comentar de esto? Bueno, pues yo es que esto no sé de verdad si tomármelo en cierto modo a broma o a llanto. No sé si era un episodio de Ricas Famosas Latinas o qué pretendían estos dos señores con esta parodia. Se habla de cuidar las formas no hay que cuidarlas, esto no son formas. Esto es educacional y esto es sentimiento y esto no tiene por qué pasar. Y creo que sobre todo si eres más influencer, si tienes esta capacidad de llegar a cualquier tipo de público, pues todavía, hijo, predico un poquito con el ejemplo, ¿sabes? Por los dos bandos. La verdad me ha parecido totalmente lamentable. Y esas disculpas, yo no me las creo. ¿Quieres ser gobernador de Nuevo León, Karina? ¿Qué harías tú? ¿Votarías por él? para nada. O sea, digo... ¿Y eso por qué? Lamentablemente el tema es que lo dijo tan natural que pues es como si fuera, o sea, es algo que ya está instalado en el consciente colectivo de los hombres, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en esas formas, en cambiar, en restaurar, en tratar de volver a insertar una nueva cultura que sí dé espacio a las mujeres. Pues es clarísimo que no se lo dio, entonces hay mucho por hacer. En el espacio público, Alberto, tú que te has dedicado a trabajar en el transporte, en la movilidad, en el espacio público mismo, pues, la calle, vivimos con frecuencia esta violencia y hace un programa exactamente me decías, pues en España la cosa no es necesariamente así. ¿Cómo ves lo que ocurrió y qué opinas, Alberto? Bueno, pues la verdad que es triste, pero sí muestra el sentir y la manera de ser y de pensar de cierta parte de la población, ¿no? Pues todos nos tenemos que ir adaptando a una forma de hacer las cosas diferentes, donde seamos respetuosos, fomentemos la equidad y la igualdad entre todos y todas, y tenemos que buscar la manera, sobre todo siendo un personaje público, de reforzar esto en el resto de la ciudadanía, ¿no? No hay margen para generar un discurso que sea machista o un discurso que sea retrógrado o que esté anclado en el pasado, ¿no? Tenemos que pensar en cómo generar una sociedad inclusiva. Y en ese sentido, pues desde luego lo que ha hecho o lo que comentaba Samuel no ayuda. México es un país en el que 9 de cada 10 mujeres se sienten agredidas en el espacio público, se asesinan más o menos al día
10 mujeres en este país, hay muchas desaparecidas. México es un país feminicida, con quien hoy nos acompaña para platicar en la mesa esta tarde. Ha sido un tema de conversación de muchas veces. México parece que es un país que odia a las mujeres y la verdad es que es difícil resistirnos a esta dolorosísima tesis si nos atenemos a las cifras, si nos atenemos a los datos. México mata a sus mujeres. Queridas amigas, queridos amigos, es un privilegio esta tarde contar con la presencia. Uno ya no está para negar a sus amigos, así que tengo que decir que Volga de Pina es una amiga, compañera, a quien admiro mucho, con quien he pasado sendas historias desde hace mucho tiempo, pero hoy venimos a hablar de un tema en el que ella es una experta de primera y me da mucha alegría poder entrevistar a mi querida amiga y colega Volga de Pina. Volga, pues bienvenida, gracias por estar con nosotras, con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿quién es Volga de Pina? ¿Y a qué te dedicas? Yo más o menos luego sé a qué te dedicas los sábados y a veces los viernes, porque a veces estamos juntos, pero de lunes a jueves o viernes a la mañana haces cosas un poquito más serias, Volga. Cuéntanos de qué se trata. Bienvenida, Volga de Pina Rabest. Gracias por estar aquí. Gracias, Beatriz, Karina, Alberto, Jonás. Pues me da mucho gusto estar aquí. Yo también soy seguidora de La Ciudad y sus demonios. ¿A qué me dedico? Híjole, pues coordino una maestría, la maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo México. Además, soy integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fui litigante un buen tiempo, ahorita estoy en pausa, me fui a la banca un ratito porque andaba medio cansada. Y me dedico pues a buscar personas desaparecidas y asesorar temas, en ese tema, leyes, políticas públicas y otros asuntos. Eso. Gracias, Volga. Gracias. Pues me voy a permitir empezar. Volga, ¿qué significa acompañar en México a los familiares de las víctimas de desaparición? ¿Qué pasa? ¿A qué te enfrentas cuando te encuentras con eso? ¿Qué te dice una señora, un señor, un hermano que ha pasado días sin encontrar a un familiar que, como se dice en este lenguaje también majadero al que nos hemos habituado, ha sido levantado? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en esos momentos, Volga? Pues ocurren muchas cosas. Encuentras mucho dolor, mucha frustración, mucha falta de Estado, ¿no? Hay una cantidad muy grande de personas a las que este país les ha hecho mucho daño, ¿no? Hay dolor, hay frustración, son personas que ya recorrieron largos caminos, tocaron 20, 30, 40 puertas, ¿no? En la búsqueda de respuestas estatales y cuando llegan, digamos, a las organizaciones, a los abogados, a las abogadas que acompañan estos casos, ya vienen muy cansados y con mucho dolor. Pero encuentras también mucha esperanza, ¿no? Con todo lo que les ha pasado, con todo lo que han tenido que pasar, con todo lo que el Estado les ha fallado, hay muchas ganas de cambiar el país y de seguir intentando hacer leyes, instituciones y mejorar procesos para que esto no lo tenga que pasar nadie más. Y de ahí es donde más he aprendido, ¿no? Cuando uno de repente se desespera porque no avanzan los casos, porque no te topas con pared cada que vas a una instancia oficial, porque nunca hay respuestas, siempre hay negativas, y te das cuenta que dices, bueno, pues si ellos tienen fuerza, ¿no? Para seguir empujando, para que esto no le pase a nadie más, pues cómo una no va a tener fuerza para seguir en eso. Gracias, Volga. Nos decía Jorge Verástegui en la introducción de este documento maravilloso, Memoria de un corazón ausente, maravilloso y dolorosísimo, que nos arruga el corazón. Decía que buscar no solo se refiere a la persona desaparecida, sino también a la urgente necesidad de recuperar un elemento importante de la vida de quien se queda. Al buscar, se intenta encontrar en el sinsentido de la desaparición. Es como un viaje en el que se trata de emprender el regreso al estado anterior, la expresión de un corazón presente a otro que está ausente. Es la muestra del amor que se puede tener por otra persona, afirma Verástegui. Alberto, bienvenido. Hola. Sí. Yo quería preguntar un poquito, has hablado de la problemática de los desaparecidos y pues lo trágico, lo triste que es, y yo quisiera que Volga pues nos dijera de qué tamaño es el problema, dónde se localiza el problema, es común, está en nuestras ciudades, está en el medio urbano. ¿Qué nos puede contar, o qué nos puedes contar, Volga, sobre todo el fenómeno de los desaparecidos?
y desaparecidas. Bueno, la última cifra reconocida por el gobierno, pues una cifra oficial, habla de que existen en México 73,000 personas desaparecidas. Estas van desde las personas que desaparecieron durante el periodo de la Guerra Sucia hasta las que desaparecieron el mes pasado, cuando hicieron ese último corte. Son 73,000 personas desaparecidas, que son muchas más de las personas desaparecidas en dictaduras del Cono Sur, ¿no? Para dimensionar un poco. 73,000 personas desaparecidas en una democracia, ¿no? Que esa es parte de la gravedad del problema. La inmensa mayoría de estas desapariciones la mayoría de los desaparecidos son hombres, estadísticamente, 90 y tantos % son hombres, y son hombres, la mayoría muy jóvenes, de 15 a 25 años, más o menos. El resto son mujeres, niños y niñas y adolescentes, que aunque son menos, no es que sean menos importantes, y las dinámicas de la desaparición a veces son distintas, y entonces han quedado un poco invisibilizadas, ¿no? Numéricamente dicen, ay, pues como casi no hay mujeres, no hay una política de búsqueda tan afinada, ¿no? No hay política de búsqueda en general, ¿no? Pero cuando se trata de mujeres es más complicado. Las desapariciones empezaron en el norte del país. El primer grupo de familias desaparecidas, que es que formaba parte Jorge, que mencionó Jonás, el primer grupo surge en Coahuila, ¿no? Ya había desapariciones, pero bueno, tardaron un poco en tomar valor y salir a hablar de esto, y el 2009 irrumpe este tema como decir, ay, ¿cómo que hay desaparecidos, no? Y empezó Coahuila, y luego fue Nuevo León, y luego fue Chihuahua, y luego fue Tamaulipas, y así nos hemos ido hasta ahora. Hoy en día prácticamente no hay un solo estado de este país que no tenga una persona desaparecida, ¿no? Ya se generalizó, se expandió a todo el territorio. Hay lugares donde hay más y hay lugares donde hay menos, ¿no? Pero en todo el país hay desaparecidos. Muchas de estas desapariciones han sucedido en zonas urbanas de gran poder económico, porque suelen ser lugares donde hubo mucha violencia, ¿no? Porque los grupos delincuenciales toman esos lugares porque ahí quieren, digamos, esta cosa que le llaman las plazas, que es un nombre horrible, pero quieren ocupar determinada plaza, y eso sube mucho la violencia. También hay en el ámbito rural, ¿no? Pero en muchos estados están más concentradas en ámbitos urbanos, en lugares que conocemos como periféricos, ¿no? Que en ámbitos rurales, aunque ahora se ha extendido muchísimo este tema. Gracias, Volga. Karina, Beatriz, cualquiera de las dos, adelante, por favor. Adelante, Karina. Ninguna se anima. Voy. Lo que pasa es que micrófono apagado. Oigan, pues yo voy a regresar otra vez al tema urbano, porque pues obviamente soy urbanista y ese tema siempre me preocupa muchísimo, porque siempre pensamos que las soluciones en temas de seguridad tienen más que ver con elementos físicos, poner más iluminación, alumbrado público o poda de árboles, que a mí la verdad no me encanta, ¿no? Pero bueno, muchos urbanistas lo proponen. Para otros más sofisticados, puede ser el agregar elementos sociales como activar las plantas activas, ¿no? El que haya más comercio en la calle pues genera un poquito más seguridad. Pero para ti, Volga, ¿qué recomendarías a nosotros los urbanistas, a las personas que nos dedicamos a planificar un poco el tema de ciudad? ¿Qué podemos hacer para incrementar la seguridad de mujeres, hombres, niños, el que pase por la ciudad? Pues distinguir, ¿no? Un poco entre la seguridad, hay que conocer muy bien qué es seguridad en términos de género, o sea, para mujeres, qué temas de seguridad son importantes para niños, niñas y adolescentes. Dentro de los desaparecidos de este país hay muchos niños, niñas y adolescentes, alrededor de 6,000 reconocidos. Reconocer las diferencias. 2, hay un tema macro, digamos, que no se soluciona solo en las ciudades, pero lo que hizo como bastante complicada la cosa en el país fue la militarización, ¿no? O sea, la militarización del país a partir de 2006 cambia las dinámicas de seguridad y cambia las dinámicas urbanas de muchas ciudades de este país. La Ciudad de México todavía, digo, hasta el atentado que acaba de sufrir el secretario de Seguridad y 2, 3 incidentes, todavía estamos en una burbujita así, que yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Pero muchas ciudades, capitales de Veracruz, de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León, de Jalisco, ¿no? Han cambiado sus dinámicas de seguridad. La militarización hizo que haya mucha seguridad armada en la calle, ¿no? Armada, que se entiende por seguridad ahora muchas armas, muchas tanquetas,
¿no? Y las desapariciones te dan muestra que no, o sea, todo eso sucedió por el exceso de violencia armada también por parte del Estado, ¿no? La militarización ha agravado muchísimo los temas de seguridad y no parece que nos vayamos a mover de ahí, o sea, cada sexenio parece que se profundiza y les dan más. Ahora los militares construyen aeropuertos, ahora los militares hacen parques, ahora los militares venden animalitos, mañana van a vender helados, luego nos van a volar los zapatos y luego todos van a estar en todos lados, ¿no? Te digo, en la Ciudad de México yo propondría algunas cosas muy distintas a las que propondría en Guadalajara o en Monterrey, ¿no? El tema de calles iluminadas, eso sirve mucho cuando estamos frente a violencia de género, ¿no? Y la violencia más común, a nivel macro, para evitar desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y que la violencia siga creciendo, hay que dar un paso y hay que discutir muy seriamente de las consecuencias que ha tenido la militarización para nuestras ciudades. Ha cambiado totalmente las dinámicas y las formas de relacionarse en las urbes. Gracias, Volga. Adelante, Beatriz. Sí, Olga, hola, yo tengo una pregunta. Mira, yo quería saber cuál es el apoyo que recibís del Estado y entonces por qué tiene que entrar a apoyar la sociedad civil. Todo un tema, ¿no? ¿Y quién nos paga? Que si nos paga Bien, Soros, por favor. ¿Quién nos paga a las feministas, esas revoltosas y a los defensores de derechos humanos? Mira, el Estado es todo un tema, ¿no? Hay todo un tema con gran parte de las organizaciones no reciben financiamiento del Estado por razones obvias, ¿no? O sea, muchas organizaciones litigan contra el Estado, pues está medio chistoso recibir fondos. El mismo gobierno muchas veces se ha negado a dar fondos porque dice, no te voy a dar fondos para que me pegues, ¿no? Para que estés litigando, pero además hay un tema ahí, o sea, el Estado no se financia. Desde ahí, aunque sí hay muchos proyectos, digamos, o sea, ahorita, por ejemplo, que se está queriendo echar a andar un mecanismo extraordinario de identificación forense para todo. Además de muchos desaparecidos, tenemos muchos cuerpos sin identificar en muchos lugares, ¿no? 26,000 reconocidos oficialmente al menos. No tenemos equipo forense, eso al gobierno pues le ha estado poniendo dinero, muy poco la verdad, ¿no? Pero bueno, le pone cosas a los mecanismos, digamos, para que los temas de víctimas avance. La sociedad civil, muchas reciben financiamientos, ¿no? Financiamientos de cooperación internacional, de gobiernos pues, que tienen proyectos para mejorar el Estado de Derecho en este país, que es tema hace mucho tiempo, ¿no? O sea, muchos de los financiamientos de 2006, cuando apenas no sabíamos la que se venía, pues estaban para reformar nuestro sistema de justicia, ¿no? Que siempre hemos tenido un mal sistema de justicia y ahora se han ido moviendo pues a apoyar estos temas de víctimas porque se convirtió esto en un problema muy grave, no solo en temas de desaparición, o sea, en temas de tortura, en temas de feminicidio, en temas, o sea, hay muchas, ¿no? La desaparición no es la única violación a derechos humanos que vemos en este país, ¿no? Entonces es un poco cooperación internacional, lo que pone el gobierno para establecer mecanismos estatales, ¿no? La iniciativa privada se ha quedado bastante corta, la verdad. Apoyan algunas cosas, ¿no? Yo conozco varios proyectos que apoyan, por ejemplo, gente a dar empleo a las personas que salen de la cárcel, ¿no? Que también es una población muy vulnerable. Conseguir un empleo en este país después de salir de la cárcel, o sea, es casi imposible. Conozco algunos otros proyectos de inserción laboral para mujeres, ¿no? Para que las mujeres puedan tener empleo y el empleo les ayude a tener recursos y los recursos les ayuden a dejar las relaciones violentas, ¿no? O sea, sí es una estrategia de prevención de la violencia. Le han entrado algunas cosas, pero creo que falta también que la iniciativa privada se suba un poco más a estos temas, porque de repente parece que la paz y los derechos humanos y la justicia solo es agenda de nosotros, ¿no? De los derechos humanos. No, o sea, arreglar este país, pues nos toca, creo que a todos y a todas, porque pues si no el próximo desaparecido va a ser nuestro primo, nuestra prima, nuestro hermano, nosotros, ¿no? Volga, hablábamos hace unos días sobre este lamentable hecho del que comentamos en la agenda entre este senador de Nuevo León y su esposa. Y yo te decía, oye, durante el audio hay 3 veces que ella le ofrece disculpas. Y a mí me parecía un hecho, pues, lamentable a partir de ella. Ahora, en lugar de tú ser la abogada del diablo, yo quiero ser la abogada del diablo. Porque quiero preguntar, porque yo te decía, oye, pero es que ¿por qué? O sea, me parece que ella de alguna manera administra esta violencia que el amigo ejerce en su contra y me decías, y cito textual, las mujeres no tenemos la culpa de la violencia que ejerce en nuestra contra un pendejo.
Y te quiero preguntar sobre eso, y te quiero preguntar sobre esta percepción de la que tú y yo hemos hablado muchas veces, que hay en algunos sectores sobre que los hombres ejercen una violencia que las mujeres administran y que de alguna manera se someten, y me has dicho lo que pasa es que, y podría citar aquí a Manuel Castells sobre el tema de la dominación que se ejerce, no es una dominación, sino es una especie de dependencia que se ha generado, pero me gustaría que lo expliques tú. Es una dependencia y es violencia, o sea, las mujeres fuimos educadas, pues, las más progres, hasta yo, ¿no? Las más progres hemos sido educadas para callarnos, para pedir perdón, para administrar la violencia, para que no se ponga más grave, para protegerte a veces, pero para cuidarlo, o sea, los afectos, pero que no quedes mal, pero que no seas muy intensa, pero que a la vez sí seas más o menos, ¿no? Es muy confuso, ¿no? Todo lo que se nos pide, porque se te pide por un lado ser una chingona con un montón de doctorados, pero por otro lado quedarte callada y quejarte lo más bonito posible, ¿no? Esta chava, ¿no? Lo que pasa es que estamos educadas a pedir perdón, o sea, estamos educadas a un país y a una cultura que nos dice que la violencia siempre es nuestra culpa. O sea, es por cómo me vestí, porque yo actué mal, porque yo enseñé la pierna, porque yo me pasé, ¿no? Estamos siempre acostumbradas a pedir perdón, porque el sistema de justicia, porque el sistema educativo, que todo el mundo nos mete en la cabeza que la violencia siempre es nuestra culpa y no del violentador. Entonces yo decía ese día un poco, dejen de culpar a la morra, pues. O sea, claro que lo podría dejar. Esa es la que todo el mundo dice. Es una influencer, es una mujer. No, hasta las mujeres. ¿Por qué no lo deja, Volga? ¿Por qué no los dejan? Hasta las mujeres con privilegios son oprimidas. Una. Y dos, que ahí hay una relación de poder, seguramente. O sea, seguramente no es fácil. Hay mucho peso social de esa pareja, de lo que implica esa pareja políticamente. Ella debe traer seguro a toda la familia diciendo, le arruinaste la candidatura, ¿no? O sea, la deben estar regañando a ella. El peso social de sus redes, de sus amistades, de sus familias debe ser tremenda, porque ese tipo de alianzas que son políticas, pues ve un poco la Gaviota, o sea, la Gaviota también tenía, o sea, decían que era víctima de violencia y el peso de esas alianzas políticas hacen mucha opresión sobre las mujeres, ¿no? ¿Por qué no lo deja? Pues no sé. Quizás porque no quiere, quizás porque no puede, ¿no? Había en esta serie de Netflix un momento justo relativo a la Gaviota en la que ella sale a ofrecer perdón por su marido y decía uno que aparentemente era el personaje de Carlos Salinas de Gortari, o sea, bueno, este es un pendejo, además de que la riega, le pide a su señora que vaya y pida perdón por él. Alberto Marín, adelante por favor. Sí, pues me parece súper interesante. El tema del movimiento feminista, pues lógicamente es un tema que yo creo que tenemos que tocar más adelante, pero a mí sí me gustaría volver otra vez un poquito al tema de los desaparecidos, ¿no? Me gustaría saber, en tu opinión, Volga, ¿cuál es la opinión sobre la gestión política que ha habido a lo largo de todos estos años con los diferentes sexenios que hemos tenido? ¿Quién ha sido el mejor presidente? ¿Quién ha sido o quién puede estar siendo el peor presidente? ¿Quién está haciendo una buena labor? ¿Quién la ha intentado? ¿Quién no? No sé. Un poco el balance de cómo ha sido toda esta gestión política y verdaderamente quién apoya en el tema de los desaparecidos y quién no. Agrego rápidamente, Volga, a esto que acaba de decir Alberto, que me parece muy importante, sobre un tema que sé que hubo algún presidente que dijo, desaparezcanlos para que no aparezcan muertos y entonces la violencia sea menos. Pues mira, la verdad es que frente a esta tragedia, o sea, si seguimos creciendo el número de desaparecidos, o sea, si sigue aumentando y no ha parado, es que nadie lo ha hecho bien, ¿no? O sea, vamos a poder decir que alguien ha hecho bien cuando no haya un solo desaparecido nuevo más y además cuando encontremos a todos los que ya desaparecieron, ¿no? El sexenio Calderón fue muy difícil en este tema porque él, digamos que la guerra que él desató abrió este nuevo periodo de desapariciones y él fue muy cerrado al diálogo al principio, ¿no? Él defendió esta militarización y esta guerra frontal a la delincuencia organizada y defendió un montón de cosas que pasaron con el pretexto de la seguridad nacional y la guerra contra las drogas, con unas cosas tremendas, ¿no? De decir que eran daños colaterales, gente desechable, ¿no? O sea, daños colaterales y se lo buscaron, ¿no? O sea, unas justificaciones tremendas. Ahí lo obliga a sentarse ya hacia el final del sexenio el movimiento por la paz, ¿no? Lo obliga a sentarse muy a regañadientes, ¿no? A diálogos para donde reconoció, bueno, pues escuchó que su chistecito de estrategia de seguridad había dejado un desastre. Luego llega Peña, ¿no? Que bueno, pues Peña, digamos, el gobierno del PRI
empezó muy, muy ajeno al tema y le reventó a Ayotzinapa, ¿no? O sea, ahí Ayotzinapa la verdad es que lo que ayudó ayudó muchísimo a visibilizar, porque no era tema al inicio tan fuerte y desde, bueno, tienes un problema con esto y tomó mucho peso el tema, pero por una razón tremenda, que habían desaparecido 43 más en las narices del Estado. En las narices, ¿no? O sea, ya no podían decir ahí en las narices, ahí hay señalamientos de que está metida la federal, los militares, ¿no? Entonces, tomó como, no le quedó de otra más que decir, pues sí, hay un tema, ¿no? Y eso abre como cierto marco para aprobar leyes, protocolos, una fiscalía especial. Pero bueno, el PRI también lo que era especialista es en la administración de conflictos, ¿no? O sea, a ver, pues si te estás haciendo un escándalo, dale todo lo que pidan, si no va a funcionar, no importa, tú dales todo lo que pidan, ¿no? Tenemos una diáspora de instituciones, ¿no? Disfuncionales, que no se comunican una con otra, que no tienen presupuesto, pero ahí sí, ahí está nuestra comisión de víctimas, ¿no? O ahí está nuestra fiscalía. Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido un tema, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de esto, creo que a mí me está costando mucho entender a la 4T, de verdad me cuesta entenderlos, pues. Empezó bien el periodo de transición, pues hubo escucha, ¿no? Hubo varias reuniones con su equipo, luego él recibió a las familias en Palacio Nacional, parecía ahí que iba a avanzar algo, de repente ya no hay más, pero bueno, ahí sí están caminando cosas a un nivel que no habían caminado antes, están instalándose las comisiones de búsqueda de los estados gracias a un subsidio federal, ¿no? Pero te digo, México tiene una tendencia a poner instancias, ponemos un chingo, tenemos una diáspora impresionante de instancias, pero no tenemos resultados. O sea, ¿dónde están los ¿Cuál sería el resultado, Volga? ¿Cuál sería un buen resultado? Encontrar a los desaparecidos, ¿no? Empezar porque, o sea, es difícil, pues claro, si fuera fácil, no necesitaríamos tanta política pública ni tantos procedimientos, no es fácil, pero muchos años se les buscó en papel, en un expediente, en un ministerio público, ahí no los vamos a encontrar, ¿no? En un papelito, o sea, hay que salir a campo, se necesita tecnología, se necesitan peritos, los peritos de este país no se han actualizado hace 25 años, ¿no? No tenemos equipo de calidad, no tenemos capacidad y no se ha querido generar esa capacidad. O sea, por más que ahorita sí la fiscalía parece una superfiscalía porque tiene a Lozoya y lo tiene pescado de una pincita, ¿no? Pero la verdad, ustedes revisen el presupuesto que se le ha destinado a justicia en este país, en un país lleno de víctimas. Cada año baja. En vez de subir, tú dices, pues si la incidencia delictiva se te va para arriba, tienes desaparición, tienes tortura, tienes ejecuciones extrajudiciales, pues lo lógico es que tendría que subir. No, aquí el único presupuesto que ha subido es el de los militares, ¿no? Pero justicia va para abajo, incluso en este gobierno les dieron su mochada de presupuesto, entonces no nos estamos dando abasto y no son políticas del todo serias, ¿no? Se requiere como en todo, como ustedes que hacen ciudades, se necesita lana, o sea, no solo es voluntad, y ponme la instancia, no hay que meter lana, hay que hacer planes de trabajo, hay que hacer estrategias serias. Habrá que saber a dónde se van los recursos, porque por lo menos a las ciudades, a la movilidad y a la justicia, pues no. Beatriz, adelante, por favor. Sí, Olga, yo quería preguntarte, en una ciudad, en el contexto de una ciudad, ¿dónde se producen más las desapariciones? Pues es que varía mucho de ciudades a ciudades, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México hay desapariciones, ¿no? Parece que no pasa, pero hay desapariciones. Hay desapariciones de hombres y también hay desapariciones de mujeres. Muchas de estas han sucedido en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Gran parte de lo que peleamos mucho para la ciudad, las personas que trabajamos de desaparición, son las famosas cámaras del C5, ¿no? Que cuando te quieren poner una multa, te quieren atorar en algo, sí funcionan, ¿no? Pero cuando quieres encontrar a una chava que desapareció y que la última vez que se le vio fue subiéndose al metro, nunca funcionan las cochinas cámaras, ¿no? Yeah. Ese tipo de cosas, porque el transporte público aquí en México es un lugar complicado y fácil para cometer crímenes porque es muy difícil encontrar a una persona. ¿De quién es responsabilidad que funcionen las cámaras de los sistemas de transporte, Volga? ¿De la autoridad en términos de seguridad pública o de la directora del metro o del director del metrobús? Tiene que haber doble, ¿no?, responsabilidad, o sea, la directora del metro tiene que tener cámaras por si, imagínate, ya nos pasó este accidente en Tacubaya,
O sea, las tienes que tener por posibles peritajes y para deslindar cosas por posibles fallas técnicas, pero en materia... Aunque parecen cajas negras, ¿no? Pero... Sí, en materia de seguridad es súper importante. Esas las coordina el C5, ¿no? Es presupuesto asignado a seguridad, pero te digo, es muy, muy, muy común que no hay cámaras o que no tenemos dinero. O sea, están las cámaras. Mancera compró 4,000 cámaras. Mancera era el Big Brother. ¿Son muchas o pocas? Muchísimas. O Son sea, muchísimas. Muchísimas porque las compró muy rápido, muy juntas, ¿no? O sea, se Sirven. pueden comprar de a poquito. Pero el problema de las cámaras, pues es que no solo necesitas las cámaras. Las cámaras graban y para grabar necesitas discos o Claro. discos duros o servidores, ¿no? Entonces, a veces pasa que si no vas a buscar el video a las 24 horas, se borró, ¿no? Y muchas de las desapariciones son denunciadas después de ese tiempo porque la familia, pues, entre que vas a la fiscalía y te dicen que esperes 72 horas, que eso está mal, no hay que esperar 72 horas, entre que pues andas pensando, lo tratas de buscar con los amigos, ¿no? Y ya perdiste y cuando llegas ya no hay grabaciones en las cámaras. Ahora, eso sí hay que reconocerle a este gobierno, ¿no? Ha mejorado mucho ese tema, ¿no? El C5... ¿El gobierno de Claudia Sheinbaum o el gobierno de Andrés Manuel? No, de Claudia Sheinbaum en especial. O sea, ya hay más cámaras en más lugares más estratégicos porque estaban puestas muy a lo tonto. Si tú tienes 2 cámaras en el mismo lado, es un uso idiota de los recursos. O sea, con tener pedazos, que pueda reconstruir pedazos de calles es suficiente. Había esquinas donde había 7 porque un banco pedía tener 7 y se las ponían, ¿no? Ya. Están mejor ubicadas. Pero no digo que es perfecto, pero ha mejorado un poco ese tema. Ha mejorado también mucho el servicio de coordinación que hace Locatel, ¿no? Te digo, eso es en esta ciudad, pero en otras ciudades esto es una catástrofe, ¿no? O sea, en las ciudades del Estado de México, donde hay una cantidad de desaparecidas impresionante, me refiero sobre todo a la franja de Catepec, no hay nada, ¿no? O sea, pasa en el transporte, pasa en la vía pública, pasa en los ríos, pasa en las calles, no hay una cámara, nadie vio, nadie quiere hablar, nadie quiere Está hablar, claro. ¿no? Gracias, O sea, Olga. Adelante, Karina. Pues ya que acabas de tocar el tema de Locatel, es justamente algo que pues, son como herramientas que existen actualmente como para ver el tema de desaparición y todo esto. ¿Cómo funciona Locatel? ¿Nos puedes dar un poquito de entendimiento si funciona bien, funciona mal, si es una buena herramienta, etcétera? Pues mira, Locatel, yo lo que conozco Locatel es para desapariciones, ¿no? Porque Locatel tiene muchísimas funciones. O sea, Locatel es un sistema de emergencias que se creó en el 85 cuando la gente no encontraba a sus familiares, en el temblor del 85. Esa fue la finalidad. Ahí empieza, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Por su nacimiento, pues es muy útil para buscar desaparecidos, porque es una situación parecida. No encuentras, no sabes si necesitas un ente público que pueda hacer algo que si tú lo haces como persona, como familiar, como mamá de un desaparecido, pues te va a tomar horas. ¿Qué es lo primero que haces? Llamar a los hospitales para ver si la persona no sufrió un accidente, en vía pública, si chocó, si lo atropellaron, si no, se sintió mal, llamar a los centros porque si está detenido, ¿no? Si está en el Torito o si pudo haber sido detenido por algún motivo. Pues hay que llamar a un montón de instancias para buscar a una persona que es muy raro que no haya llegado a su destino, ¿no? Yo siempre digo, pues el indicador de preocupación es cuando, y por eso da coraje que las fiscalías ninguneen a las familias para decirle, ¿usted por qué se preocupa después de 32 horas? No, porque mi hijo siempre llega a las 7 y ahora no llegó. ¿Por qué me tengo que esperar 72 horas para preocuparme? ¿No? Y se siguen esperando 72 horas, de todas maneras. No, y ya se hace menos, pero se sigue haciendo. Eso es una desgracia, ¿no? De las fiscalías y retrasa la búsqueda inmediata. Esas 72 horas son fundamentales para encontrar a una persona con vida cuando fue víctima de un delito, ¿no? Locatel coordina mucho esto, ¿no? O sea, coordina hospitales, centros de detención, hace búsqueda en otras bases de datos a las que las ciudadanas y los ciudadanos no tenemos acceso, ¿no? Y te concentra toda esa información en vez de que tú tengas que agarrar el teléfono y te pongas a marcar a 59 lugares distintos. Entonces, funciona bien, nada más que todavía son muy lentos, no es su culpa totalmente, sino que los hospitales y muchos otros lugares donde tenemos que obtener información no tienen bases de datos. No están. Oye, Olga, acabo de ver, Alberto, si quieres vas tú, pero antes de que digas, y luego le voy a pedir a Olga que conteste esto, porque hay esto y acabo de ver que Roberto Remes comentó algo que tiene parecido con esto de en algo andaban, ¿no?
Alberto, por favor, lo que tú quieras preguntarle a Volga y avanzamos después con lo que yo le decía. Pues mire, yo ahora sí quería cambiar al tema del movimiento feminista. Que también me Ándale, Alberto. Un tema muy, muy interesante. Me gustaría preguntar, bueno, ¿cómo ves el movimiento feminista ahora en México? ¿Cómo va cambiando generacionalmente? ¿Cómo va evolucionando el movimiento? Y luego me gustaría hacer una pregunta muy concreta sobre, ¿se justifica la violencia para reclamar la igualdad? ¿Se justifica el asalto a los monumentos, romper estaciones, en fin, ese tipo de cosas? La pregunta fácil del día, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado generacionalmente? Mira, hay una cosa muy dolorosa, ¿no? Del movimiento feminista. O sea, venía una lucha, digamos, por los derechos como más básicos, a considerar que el derecho a ser reconocidas como personas, ¿no? Estábamos en discusiones, digamos, sobre igualdad laboral, sobre temas de educación, trabajo, acceso a servicios, acceso a recursos. Digamos, o sea, yo hablo del movimiento como mexicano, ¿no? O sea, las muertas de Juárez son un antes y un después en la agenda feminista en México, ¿no? Porque la agenda se había dedicado pues a ganar espacios, a ganar el derecho a votar, a tener mejores trabajos, acceso a puestos públicos. O sea, esos temas, las muertas de Juárez nos regresan a decir, estamos en la lucha más básica, que es la lucha por nuestra vida, ¿no? Pasó ese periodo, digamos, vino la sentencia Campo Algodonero, también ahí, pues en todo ese periodo, 2007, 2008, 2009, y en medio vienen muchas cosas, muchas luchas, por derechos sexuales reproductivos, el tema de interrupción legal del embarazo, pero de repente, o sea, 90 y tanto, el feminicidio viene subiendo desde los 90, ¿no? Pero hay un pico tremendo en estos últimos 10 años y se ha agravado con la militarización también. Y entonces muchas de estas agendas, hay muchas agendas, las feministas seguimos luchando por igualdad laboral y todo, pero básicamente ahorita la agenda que coloniza es la de los delitos, el feminicidio y la violación sexual, las agresiones sumamente graves que sufrimos en el espacio público, ¿no? Esta generación, hablando un poco de esta cosa de los monumentos y la violencia, que yo más que decir justificado, porque yo te digo, bueno, entonces permitir que maten mujeres está justificado, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? No, es llevarlo a si es, la violencia justifica violencia, es una discusión de la que difícilmente vamos a salir, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista muy joven, ¿no? Porque sí es principalmente son muy jóvenes, yo noto una generación con mucha menos esperanza que la mía, ¿no? O sea, nosotras todavía estábamos con la agenda esto de ocupar puestos y de hacer posgrados, pero te regresa esto, la cantidad de muertes que tenemos es una generación que su agenda es vivir, que son muy básicas. Yo he escuchado a compañeros de mi generación decir, son muy básicas sus consignas. Pues sí, a eso nos han reducido. Claro. A que sales a luchar, o sea, o sales así, o apareces en una bolsa de cadáveres. Eso es lo que este país les tiene como futuro a las mujeres. Te digo, la discusión sobre si está justificado o no, yo toda la vida he defendido que no puede ser que los monumentos tengan más preocupación que nuestras vidas, ¿no? No, o sea, si está bien o está mal, tocará por otro lado, ¿no? Pero creo que esta generación hay mucho hartazgo, ¿no? Y se entienden, no te ofrece nada a este país. Las únicas políticas públicas que hay para atender cuestiones de mujeres son forenses, para que traten mejor a tu cadáver cuando está en una morgue. Esas son las políticas de género que tenemos, forenses, ¿no? Gracias, Volga. Alberto, tenemos algunas preguntas en el chat del inframundo y me gustaría poder darle oportunidad a las 50 personas que nos acompañan hoy que le pregunten algo a Volga. Y hay 2 o 3 personas a las que yo, aunque no les he preguntado si quieren preguntar algo, pues les voy a preguntar yo porque son amigas y amigos a los que no me quisiera perder en esta reunión. Pero adelante, Alberto, por favor. Mira, ha estado muy activo pues Carlos Alberto, Genaro, Francisco y han hablado bastantes personas. Por aquí comenta Francisco Robles Gil, dice, la 4T entiende que la corrupción no se combate, solo se encuadra y se canaliza. El punto es que se siguen manteniendo las condiciones de posibilidad que permiten las desapariciones y las violencias. Mientras no se cambien estas estructuras, la corrupción solo se administrará. O sea, es
es fuerte el comentario, ¿no? Yo conozco a ese Francisco Robles, siempre hace esos comentarios tan incendiarios. Sí, luego también Genaro hace una reflexión sobre los problemas en el espacio público y habla un poco del itinerario a casa inseguro, pues para todas las personas, ¿no? Que volver desde la parada de transporte público a tu casa pues se convierte en un tema verdaderamente difícil. Francisco Pía habla de que la violencia no se justifica bajo ningún motivo. Ves aquí, Félix desde El Salvador también nos dice que ninguna violencia es justificable. No obstante, hay que entender que los grupos sociales que tienen poco espacio de expresión los buscan como sea. Lamentablemente, esa expresión a veces se torna violenta, ¿no? Que también, pues un poco lo que comentábamos anteriormente. Entonces, una serie aquí como de opiniones muy interesantes y yo creo que pues tú puedes abrir un poquito más el debate para que se siga comentando todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Olga, ¿alguna de estas cosas que han comentado nuestros queridos invitados, la gente que nos acompaña, te gustaría comentar? Sí, un poco digo, los temas voy a agarrar las tres que me hizo Alberto como para dar un repasito, o sea, de la corrupción, Adelante. ¿no? Sí hay un interés de todos y todas a que se atienda la corrupción, por supuesto, porque pues eso ha quitado un montón de dinero público que podríamos usar en ciudades, que podríamos usar en justicia, ¿no? El coraje que nos da un poco, ¿no? Es que, bueno, en este país parece que solo te pueden juzgar, ¿no? Y solo les va a interesar si te robaste dinero y no si mataste a 500 personas o desapareciste a 6,000 como Javier Duarte en Veracruz, ¿no? O sea, aquí lo único que importa es si te robas el dinero del Estado, los muertos valen madre, ¿no? Son personas desechables, aquí lo único que importa es el dinero. Eso es un poco, claro que a mí me importa que se castigue la corrupción y necesitamos que no haya más desfalco porque o sea, de por sí no tenemos recursos, ¿no? Pero sí de repente es chistoso que solo importa, al poder solo le importa, ¿no? Eso, porque es dinero, pero no las personas. Eso de repente a mí me genera como una confusión como rara. El itinerario a casa, o sea, efectivamente, eso es parte de las cosas de por qué esto debería estar en la agenda de todos. El peligro es para todos y todas, ¿no? O sea, claro que está mediado mucho por dónde vivimos, por alguna cierta cosa de clase y de recursos, ¿no? Pero dentro de los desaparecidos y las desaparecidas hay de todo, ¿eh? Amas de casa, hay médicos, hay ingenieros, hay abogados, hay abogadas, funcionarios públicos, policías, militares, ¿no? O sea, hay un riesgo para todos y por eso tendría que estar en la agenda de todas, ¿no? La violencia nunca es justificable. Yo no sé, ¿no? No soy, te digo, no, es una cosa que no tengo clara en mi cabeza, porque tampoco me considero pacifista del todo, ¿no? Menos frente a la violencia de Estado. Mi punto no es si la violencia es justificable o no, es por qué no le reclamamos al Estado por la violencia con la fuerza que le reclamamos a las feministas por quemar monumentos. O sea, hay gente que no ha dicho una sola palabra por la violencia y está reclamando a las feministas. El reclamo es ese. La discusión sobre la violencia es justificable o no, la tenemos que dar profunda. Jonás empezó con una cita de los profesionales de la violencia que cuando se levantaron en armas, ¿no? En 94, pues pusieron de cabeza a este país con esa discusión. Si estaba justificado levantarse en armas contra un gobierno que los ha asesinado sistemáticamente de hambre y ahora de balas, ¿no? Eso es un poco... Gracias, Olga. Hay un tema que nos importa mucho y particularmente tanto Karina como Beatriz, y hablamos contigo hace unos días, y es que este escenario tan oscuro deberá de tener algún momento de luz en algún momento. Y yo te quisiera pedir, y si Beatriz o Karina, alguna de las dos, quiere hacer este paso a esta pregunta, pues alguna esperanza, pues, ¿no? Karina, Beatriz, adelante. No, pues más bien ya hiciste un poco la pregunta, o sea, sí, ¿para dónde va el camino, Olga? O sea, ¿qué podemos hacer para iluminarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos crear? ¿Qué es lo que podamos aportar para que sea mucho mejor? Mira, es una cosa difícil porque además aquí están varios compañeros y varias compañeras defensores de derechos humanos y no somos precisamente el gremio más optimista de este país, ¿no? Nos ha tocado lidiar con la parte más fea de este país y de este estado y también de esta sociedad, ¿no? Hay que interesarse en estas causas, no son las causas de las mamás de los desaparecidos, ¿no? O sea, la paz, la justicia, la seguridad son temas de todos y todas, porque un día esto nos va a alcanzar, ¿no? Este no es el país que queremos, este no es el país en el que merecemos vivir, ¿no?
Es por un lado, y te digo, la cosa que yo aprendo mucho a las familiares y que me ayuda como a recuperar de repente, pues es que hay que tener esperanza. O sea, si ya perdimos toda esperanza, entonces pues agarremos nuestras chivas y dedicémonos a otra cosa y vámonos de aquí, ¿no? No, pero hay que tener esperanza de que tiene un fin, hay que seguirle pensando alternativas. Te digo, yo siempre pongo sobre la mesa la militarización. Y ustedes que hacen ciudades es súper importante el vínculo de qué hizo la militarización con las ciudades. No podemos dejar que esto acabe convirtiéndose en, esa es la única vía de hacerlas. No, no es la única vía, ¿no? O sea, hay modelos experimentales, hay gente que ha intentado modelos de policía, ¿no? Hay que buscar esos ejemplos y ponerlos arriba e insistir que necesitamos un país menos violento. Y retomando un poco lo de la violencia, o sea, que nunca es justificable, y menos, mucho menos, si la violencia viene del Estado. Gracias, Volga. Hay un comentario de Alma Angelina, que está con nosotros, y me gustaría abrir el micrófono a Alma Angelina para que comente, porque ya nos dijo, además nos regañó en el chat que ya nos saltamos su comentario. Alma, no nos saltamos nada, aquí los minutos extras los va a pagar Flaxo, no pasa nada. Así que, Alma Angelina, por favor, lo que tengas que preguntarle a Volga, adelante. Gracias, el reclamo era para Alberto porque sí, brincó mi comentario. No te preocupes, pero es que yo estoy aquí salvando a Alberto, no pasa nada. Ok, gracias. No, Volga, era con relación a la campaña, que sí, ¿qué opinabas de la campaña de Zapatos Rojos? Si creías tú que esta campaña ha ayudado a visibilizar todo esto de lo que excelentemente nos estás platicando en este día. Ese era mi comentario. Gracias. Yo creo que ha ayudado mucho. Yo tuve la portada de mi Facebook así mucho tiempo, pero también nosotros es autocrítica, ¿no? Tenemos que aprender a otras formas de comunicar. La sociedad que le interesa, porque además es una utopía, ni siquiera una utopía, es una tontería pensar que a todo mundo le interesan estos temas. No, hay gente que no le interesa y que no le van a interesar. Tenemos que llegar a gente como ustedes, ¿no? Que hacen otros temas, pero que están interesados en el tema. Y creo que hemos errado un poco en construir desde el dolor o desde el miedo. El miedo y el dolor, la gente, con todo lo que ha pasado en este país, la gente ya no quiere escuchar dolor, ni quiere tener miedo, ¿no? Entonces, a mí me parece una buena campaña, pero creo que ahora nos toca como darle una vuelta a nuestras formas de contar las cosas, el a ti te va a pasar, o el sufren mucho, ¿no? O sea, no hemos logrado que mucha gente se involucre, ¿no? Entonces pienso que es una muy buena campaña, ayudó un montón en su momento, pero ahora tenemos que pensar en otras formas de hacer que porque la paz es una cosa que no solo le toca a las víctimas, ¿eh? O sea, les hacemos ahí que las víctimas se encarguen de arreglarlos en país, no, por Dios. O sea, las víctimas ya pagaron por todos nosotros todo lo que tenían que pagar. La paz, la justicia nos toca a todos y a todas, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer una agenda también donde nos sintamos todos cómodos, ¿no? Con los temas y donde veamos un aporte que podemos dar, porque si uno se siente inútil, pues no te sumas a nada, ¿no? Gracias, Volga. Para variar, estamos sobre el tiempo, pero sí hay dos personas. Una es Jorge Verástegui, querido amigo del quien me permití leer una cita de un texto muy poderoso, yo pensaría, de esta presentación que hizo sobre este texto importantísimo, Búsqueda de un corazón ausente, a quien me gustaría preguntarle si tiene algo que comentarnos, y también Alejandra Lambarri, que está dentro de la audiencia, quienes nos acompañan, también está Lucía, una querida amiga, Tania Romero, también, pues feministas, y en el caso de Jorge, un colega que se ha empeñado, sin duda, en trabajar por estos temas. Jorge, andas por ahí, ya te vi, aunque me sales en la última parte del... o sea, estar sirviendo un mezcal. Jorge Verástegui, me gustaría que abrieras tu micrófono y que nos hicieras favor de comentarnos algo sobre lo que hemos escuchado esta noche. Me daría mucho gusto. Jorge, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias y buenas noches a todas, a todos. Bueno, creo que lo que han platicado es de las desgracias cotidianas que tenemos que sobrevivir en este país. Me parece que es uno de los muchos temas a los que se enfrenta cotidianamente la población en México, el desmantelamiento de las instituciones, pero también más allá como de este estado desmantelado y criminal al que nos enfrentamos, también está la parte social,
una sociedad sumamente apática, que si bien Volga decía que es una sociedad a la que no le gusta el dolor, yo sí coincido parcialmente en eso, pero es más bien una sociedad a la que por los muchos problemas en los que está inmersa, no le importa el ser humano. Y digamos que es muy complejo decir eso porque vivimos en un país con más de la mitad de la población en pobreza, que está preguntándose si mañana va a tener algo para comer o dónde vivir. Es una cosa estructural, pero que eso estructural nos ha quitado el sentido de lo humano. No nos importa si hay 70,000 personas desaparecidas, no nos importa si hay más de, no sé, 500,000 personas asesinadas, si hay mujeres violentadas. Y me parece que hay justamente esas cosas muy profundas que han vuelto a México una sociedad sumamente apática y que solamente utiliza estos temas a las víctimas para reivindicarse, para golpetear políticamente, para lavarse la cara incluso. Y a mí me da mucha pena a veces cuando me toca hacer exposiciones, sobre todo en el extranjero, asumirme como mexicano porque es una vergüenza vivir en esta sociedad, en este país en el que tenemos que estar mendigando no solo que el Estado funcione, sino que la sociedad sea apática. En cualquier país quizás del mundo, en América incluso, lo hemos visto en Argentina, en algunos casos recientes, por la desaparición de una persona se moviliza miles de personas, mientras que en México le podemos seguir contando por miles y no va a importar. Entonces me parece que también tenemos que voltear a vernos como sociedad y ver qué hacemos de nosotras, de nosotros, entendiendo, como lo dije al inicio, que no es algo tan, digamos, tan sencillo, es sumamente complejo. O sea, alguien que no tiene qué comer hoy o pensar en qué va a comer mañana, no se va a poner a pensar en las reformas estructurales del Estado. Pero me parece que incluso en esas condiciones el ser humano tendría que darse cuenta que también todo esto, digamos, estas condiciones nos están generando una violencia estructural y tendríamos que no solo intentar sobrevivir, sino vivir mejor. Tendríamos que tener un bloque común como sociedad, pero creo que no estamos todavía en ese punto en México. No será tan fácil construirlo, mi querido Jorge. No sé si ya nos alargamos más de la cuenta, sin duda, pero me interesa saber si hay alguien más. Hemos tenido pocas preguntas, poca interacción, porque así ha sido esta vez, pero si hay alguien que quiera comentar algo, me gustaría que hablara ahora o callara para siempre. Muchachos, adelante. Muy bien, está Francisco Robles, Gil. Mi querido Paco, adelante. Muchas gracias, Jonás. Saludos a todo el equipo. Hola, Volga, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo hacer un poco desde la academia, ¿no? Que está ahorita tu trinchera, ¿no? ¿Cómo hacer para cambiar esta percepción de que derecho es justicia, ¿no? Porque ahorita en las redes sociales lo ves en la opinión pública, ¿no? La gente ahorita con el Lozoya Fair, todo el mundo está fascinado porque va a estar entrando a la cárcel, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden generar para cambiar esa percepción de que derecho es justicia, ¿no? Y que la cosa juzgada va a cambiar estas condiciones de posibilidad que dan origen a Odebrecht, pero además dan origen a que haya mujeres asesinadas y haya fosas comunes, ¿no? Entonces, tú como académica, desde ese lugar, ¿qué hacer? ¿O qué posibilidades hay? Hay que acabar con el derecho. No, o sea, es que de verdad, o sea, ni derecho es justicia, ni castigo es justicia, ¿no? O sea, que metan a un tipo a la cárcel, digo, sí da mucho gusto. Yo la verdad es que el caso de Lozoya y ese tipo de casos sacan lo más punitivista de mi ser, ¿no? Que yo soy antipunitivista, pero cuando veo estos casos me vuelvo así de, ¡ay, que lo refundan!, ¿no?
porque nos falta mucha justicia. Justicia no es eso, justicia es que no vuelva a pasar, ¿no? Justicia son muchas cosas. Te digo que a mí traigo toda una crítica como muy dura, incluso hasta el mismo trabajo que yo he hecho toda mi vida. O sea, esta cosa de ir reforma tras reforma del Estado. Ya le pusimos las leyes con las palabras más bonitas. Hay leyes especializadas para lo que se te antoje, ¿no? Cada delito casi tiene su fiscalía especializada. O sea, nada más nos están administrando con el derecho en la mano, ¿no? El derecho también es una forma con que el Estado dice, yo ya cumplí. No, la ley no es política pública. La ley es una pinche ley, ¿no? Claro. O sea, es una bola de letras que a veces escribe el Estado solito, a veces les ayudamos, porque hasta eso hay que hacerles. Jorge y yo estuvimos redactando capítulos enteros, ¿no? De leyes y protocolos, pero es eso, es papel. La ley no es política pública. Si tú haces eso, estás engañando. Y dos, quitarse el fetiche de que el cambio del Estado va a venir por ahí, ¿no? O sea... Pues vamos ahora, gracias Paco, mi querido Piojo, vamos a otra sección, Volga, de este espacio, y yo te voy a decir una palabra o un concepto, y tú me vas a contestar con lo primero que te venga a la mente, Volga. Este es un espacio que tiene que ver con la ciudad, y si yo te pregunto, Volga, ciudad, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Seguridad. Seguridad. Cuando ves a una mamá, Volga, que está buscando a sus hijos, cuando las has acompañado a una fosa clandestina, ¿qué les dices? ¿Qué piensas? Esperanza. Gertz Manero, Volga. Vergüenza. Pablo de Pina. Ay. Estrella. Volga, nos vamos a tener que ir en algún momento, y si tienes un epitafio en la historia, ¿qué te gustaría que dijera el epitafio de Volga de Pina Ravest? Yo iba a ser cool, pero estudié leyes. Volga, si tuvieras enfrente a quien se encargara de la seguridad de las mujeres en este país, en esta ciudad, ¿qué le recomendarías? 2 o 3 palabras, no muchas. Más recursos, menos criminalización hacia las mujeres y mejores equipos de trabajo. Eres una demonia de la ciudad, Volga de Pina. Soy una demonia de la ciudad. Muchas gracias, Volga. Y amo el hasta el huevo bus. Amas hasta el huevo bus. Es mi transporte favorito, lo extraño. Gracias, Volga. Hace algunos años tuve el gusto de estar con Volga cuando hizo su examen profesional de la maestría, y su mamá, Paula de Pina, Paula Ravest, perdón, le dijo, Volga le ha pegado al sistema en donde más le duele. Ojalá que en este espacio tengamos cada vez con más frecuencia aquellas y aquellos que han decidido estudiar, trabajar, analizar y convertir el espacio público, el estudio y la técnica en algo que le duela al Estado, para que así podamos equilibrar todo aquello que el Estado y quienes están para protegernos han hecho todo lo imposible para que nos duela a nosotros. Gracias, Volga. Beatriz, tenemos un cartón. Sí, tenemos un cartón. ¡Ay! Es mi momento Claro que sí. de la ciudad y sus demonios. Ay, hombre, hoy está hecho desde el corazón, ¿no? Con este tema que hemos hablado y que la verdad pues no hay trazos, no hay dibujos que expresen lo que gente como tú hace para la sociedad, Volga. Sin duda, muchísimas gracias, porque es de valientes, ¿no? Entonces, si pasas, por favor, Paco, el cartón. Me quedo con unas palabras claves, ¿no? Para describirlo, porque no, insisto, de verdad no se puede describir lo que gente como tú hace, por lo menos yo no soy capaz. Ahí me declaro totalmente inútil en ese sentido. Son 73.000 personas que no sabemos dónde están. Hay un apoyo, ¿no? Hay un apoyo de sociedad civil y la gente acompaña, gente como tú acompaña. Y al final pues hay que quedarse con lo que tú has dicho, ¿no? Con una luz y con una esperanza que a veces viene, no sabes de dónde, pero seguro que la hay. Oh, está bien bonito. Voy a llorar. Gracias. Sí. Gracias, sí, yo creo que todos. Este no ha sido un programa típico de la ciudad y sus demonios, porque es uno de estos espacios que nos arrugan el corazón, pero sería absolutamente una omisión no platicar de estas cosas y no reunirnos en un espacio como este,
para hablar de estos temas. Volga, muchas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. La próxima semana no nos vemos porque las y los demonios se van de vacaciones a una especie como del rancho en Palenque, pero en otro lado. Nos vamos a ir de vacaciones, las y los demonios, el próximo miércoles a las 7 de la noche. No nos vemos aquí, pero nos estaremos comunicando con todas y con todos ustedes y pronto volveremos a este espacio donde nos podamos encontrar nuevamente en la ciudad y sus demonios. Queridas amigas, queridos amigos, Volga, Alberto, Karina, Licea, Beatriz Cárdenas, gracias por acompañarnos en esta mesa y a todas y a todos ustedes. Muy bonita noche y nos vemos pronto. Gracias.